¿Cómo están? Buenos días. Les saluda el profesor Flavio del área de guía oficial de turismo. Y esta semana, la tercera semana, vamos a desarrollar la actividad de turismo. ¿Cómo se ha desarrollado esta actividad del turismo en la antigua Grecia y en la antigua Roma? Como vemos, hasta la actualidad Grecia, desde la antigüedad Grecia ha sido uno de los destinos turísticos más importantes por su rica cultura y su historia. Es una de los países, de las regiones a nivel mundial que ha sido madre de algunas culturas, hasta ha llegado su estilo arquitectónico hasta parte de Latinoamérica y América, desarrollándose mayormente en Medio Oriente como España, Italia. Pero este estilo de Grecia lo vamos a todavía vivir en parte de Latinoamérica, especialmente en el Perú. ¿Cómo se desarrollaba el tema de la actividad turismo en Grecia? Como nosotros vamos a ver en las películas griegas, ¿ya? Mayormente por sus dioses, representados por los dioses. Entonces, en la antigua Grecia vamos a ver que predominaba mucho el tema del comercio. El comercio en Grecia era tan fuerte que la gente se trasladaba de un lugar a otro. Habían grandes comerciantes que llegaban de un lugar a otro para intercambiar y negociar el tema de sus productos, como el grano de trigo, la harina y el pan. Entonces, cuando un comerciante iba por un comercio, se trasladaba de un lugar a otro. Pero estas personas, cuando llegaban a una determinada región de Grecia, en la antigua Grecia, siempre ellos requerían el tema de dónde quedarse, como en la actualidad hospedajes, dónde comer, el tema de, por ejemplo, de alimentación. Luego vamos a hablar, por ejemplo, en Grecia, ¿ya? En Grecia, por ejemplo, se da mayor migración de personas entre regiones en la antigua Grecia, porque cada 4 años los Juegos Olímpicos nacen en Grecia. Que cada cierto tiempo, o sea, cada 4 años, los Juegos Olímpicos que se desarrollaban en Grecia atraían a la gran cantidad de personas a la ciudad metropolitana de Grecia. Porque de todas las regiones venían atletas, deportistas para participar en este gran evento. ¿Por qué se organizaba este gran evento? Porque era una costumbre, era como una ofrenda a los dioses en aquella época, en la época de Grecia. Los primeros Juegos Olímpicos de los que se tiene registro datan del año 776 a.C. ¿Y dónde se desarrollaba? En Grecia. Hasta la actualidad, el deporte mueve una gran cantidad de turistas. Y el ingreso económico para una región, cuando se organiza este tipo de Juegos Olímpicos, por ejemplo, de Juegos Olímpicos que cada 4 años se desarrolla, de alguna manera hace que la gente migre y utilice los servicios que tiene en la región, como hoteles, hospedajes, restaurantes. Entonces, en Grecia, cada 4 años, de todas sus regiones, con sus mejores deportistas, llegaban a la ciudad metropolitana de Grecia. ¿Para qué? Para que en ese lugar se puedan desarrollar los Juegos Olímpicos. Y cuando uno va a ver su atleta favorito, hay mucha gente que migra. Por ejemplo, el Perú el año pasado se ha desarrollado los Juegos para Panamericanos en la ciudad de Lima. Y hemos tenido países representativos a nivel mundial que han llegado hacia la ciudad de Lima, especialmente al Perú, pero los deportistas, los atletas no llegan solo. Siempre hay personas que les acompañan, hay fanáticos que les acompañan, y el tema de crecimiento económico es fuerte en esas situaciones. Entonces, una de las actividades que desarrollaba el tema de la actividad turismo en Grecia va a ser los Juegos Olímpicos. Luego, en las formas culturales adoptadas por la religión de la antigua Grecia, los principales ritos son las oraciones, las ofrendas, los sacrificios, las fiestas públicas y los juegos. Chicos, vamos a entender que en la antigua Grecia habían dioses, eran politeístas, ellos creían en varios dioses. Tenían dioses que podíamos mencionarlos, por ejemplo, era Hera, Demeter, Hestia, Zeus, Poseidón, Hades. Y cada uno de estos dioses, como Atenea, tenía un santuario. Estos santuarios recibían a grandes peregrinos, y estos peregrinos tenían que llegar al santuario de sus dioses con sus ofrendas. Y también el movimiento de personas era por un tema de religión. Y la religión hacía que las personas viajen de un lugar a otro y desarrollaban el turismo. Estamos hablando de Grecia. Luego vamos a ver ya, esos son dos hitos importantes que van a mover a las personas en Grecia. Uno va a ser la religión, porque los dioses que nosotros ya hemos visto anteriormente tenían grandes santuarios, ¿no? Como la diosa de Atenea. Y estos santuarios eran necesariamente visitados por grandes peregrinos que venían de regiones muy lejanas de Grecia. Y una de las actividades que va a mover el tema del turismo que va a ser en Grecia son los Juegos Olímpicos. Aparte de los Juegos Olímpicos, la tercera, ¿cuál era? El tema del comercio. Comercio, Juegos Olímpicos y el tema de la religión. Entonces, esos tres son los más primordiales en la antigua Grecia, que movía a gran cantidad de personas, y estas hacían a la vez la actividad del turismo. No conocido como tal en aquel entonces,
era conocido mayormente por las actividades que se desarrollaban. Pero turismo todavía estaba, con esa palabra de turismo todavía no estaba desarrollándose las actividades en Grecia. Luego vamos a entrar a Roma. Turismo en Roma. Después de Grecia, cuando decae Grecia, va a surgir un imperio, ¿no? Que es una cultura occidental también, que es Roma. Roma también se va a caracterizar por el comercio regular a través del río Tíber. ¿Ya? Cuando los romanos trasladaban el comercio va a ser una de las situaciones que va a mover gran cantidad de turismo en aquel entonces y hasta la actualidad. El comercio. Porque el comercio son productos que se trasladan de un lugar a otro. Por ejemplo, yo en la costa tengo pescado, tengo productos marinos, la cual no tengo en la sierra. Los productos de la sierra, como la papa, el quinoa, el oyuco, la mazua, por ejemplo, no crecen en la costa. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para tener ese tipo de productos costeños o de la sierra? Intercambio comercial. Entonces, el comercio va a ser una de las actividades muy fuertes desde épocas antiguas. ¿Ya? Luego vamos a ver que Roma, la principal fiesta romana empezaba con una procesión. Se repite que en Roma también van a haber dioses, semidioses. Ellos también son politistas porque existen varios dioses. Entonces, la fiesta de los dioses, va a hacer también que en Roma la gente se mueva en gran magnitud, llevando ofrendas a los dioses. Si ustedes ven en la fotografía que están viendo, van a ver personas ya semidesnudas con ropa, pero siempre al brazo llevando animales, por ejemplo, como ofrendas. ¿Ya? Las riquezas de ofrendas que probablemente gracias a la fe que ellos tenían en un dios, hacían que el producto, el sembrío, salga de buena manera, o sea, una buena cosecha al año. Tras la cual iban las imágenes de los dioses y detrás los guerreros. Seguían las comparsas de bailarines con túnicas rojas, los hombres adultos con cascos y armaduras. Los adolescentes con pieles de ovejas, después venían los músicos. Algunos se deben imaginar la fiesta de Semana Santa. La Semana Santa, la segunda Semana Santa más grande del mundo está en Ayacucho, en el Perú. Entonces, ¿cómo se desarrolla la Semana Santa? Hay una procesión, la gente se viste con sus ropas típicas, costumbrísticas para acompañar a las procesiones, las personas van con la vela, con fe y hacen cierto tipo de actividades. Similar se desarrollaba en Roma. Similar. Las procesiones eran acompañadas por gente importante, distintos tipos de ropas que se distinguían. Entonces, ¿era importante la religión, la cual movía la actividad del turismo en Roma? Sí, correcto. Luego vamos a ver nosotros que como en Grecia, también en Roma, algunos estilos arquitectónicos de Grecia, por ejemplo, los retoma Roma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Roma también va a tener su propio dios, como los griegos. ¿Ya? En algunos casos va a cambiar, por ejemplo, Juno, Júpiter, Vesta, Neptuno, Plutón, Ceres, Marte, Diana, Apolo, Minerva, Mercurio, Baco y Venus. Pero representa casi los mismos dioses de los griegos. Pero ¿qué va a pasar interesante? Que estos dioses en la antigua Roma también van a tener sus templos. Y cada templo siempre está visitado por unos peregrinos, las personas quienes tienen fe, quienes creen en ellos, les van a ir a visitar cada cierto tiempo llevando ofrendas. O en su aniversario, en su festividad. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, a mí me causa mucho interés, por ejemplo, la fiesta de la Virgen de Cocharcas. Virgen de Cocharcas en Apurímac, que anda bailas. Cada 8 de septiembre la gente visita el templo porque tiene fe llevando regalos a la Virgen, obsequios, el cariño de la gente. Entonces, en ese trayecto, en esa festividad, en el santuario, ¿se desarrolla la actividad del turismo? Sí, claro, se desarrolla. Igual que en Roma. Los templos eran abaratados de los fieles, de la gente que creía en ellos. Y cierto tiempo visitaban Roma para agradecerle por la buena cosecha, por los buenos rebaños que ellos tenían y la buena producción quizás. Luego, aparte del comercio, que vamos a ver a Roma, la religión, y vamos a ver también un deporte. No sé, ustedes han visto el Coliseo Romano, los anfiteatros en Roma. ¿Para qué servían? Para distraer a la gente, para que la gente disfrute. Vamos a ver teatros, anfiteatros y circos romanos. ¿Ustedes han visto la película de Gladiador 300, los gladiadores en el Coliseo Romano? Ya, esas actividades hacían que la gente de las regiones de Roma iban a la capital a disfrutar una semana, 2 semanas de esa festividad que el emperador romano organizaba. Y eso hacía que la gente llegue a la ciudad, alquila habitaciones, hoteles, restaurantes, comidas. Entonces, de alguna manera se desarrollaba el turismo. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, ¿ustedes han visto la película de Ben-Hur? La carrera de caballos con su... ¿no? La carrera de 3 caballos, 2 caballos que daban vuelta y vuelta. Ya, esto es como un anfiteatro, por ejemplo, ¿no? Como un circo donde los caballos corrían y abarrotados de multitudes. Eran deportes que distraían, alegraban a la gente, pero hacer eso atraía también turismo hacia la capital de Roma.
vamos a ver los anfiteatros, donde se practicaban, por ejemplo, el tema de los teatros. En Roma era típico hacer los teatros porque deleitaba a la gente. Cierto tiempo, por eso que se han construido estos anfiteatros. Vamos a ver que el circo usaba, perdón, para las carreras en especial de cuadrigas. ¿Qué son cuadrigas? Que cada 4 caballos recorrían y hacían una competencia de carrera, ¿no? Y el mejor era galardonado en el mismo momento por el emperador romano. Y la gente lo disfrutaba. Luego vamos a ver el tema de los anfiteatros también se desarrollaban. El anfiteatro era utilizado para los juegos circenses y combates de gladiadores. ¿Ustedes han visto la película de gladiadores? ¿No? O sea, cada postor tenía un gladiador, el mejor, que participaba en los concursos y la gente disfrutaba. Esas actividades hacían que las personas se movían y la actividad del turismo se desarrollaba también. No con ese nombre, pero sí ya venían de esas épocas el desarrollo de la actividad del turismo. Luego vamos a ver que el teatro, por último, era el lugar donde se representaban diferentes tipos de obras dramáticas. En los teatros, los bailes, los cuentos, ¿no? Han visto, por ejemplo, la Odisea, la Iliada, Troya, ¿no? Entonces, como ese tipo de teatro se contaba en los anfiteatros y la gente los disfrutaba. Había gente que disfrutaba. Y por eso viajaban la gente a la ciudad de Roma a disfrutar esas actividades. Ya chicos, con eso nos quedamos. Muchas gracias por su atención.